Bienvenidos a Economía en Breve número 427 del 24 de agosto del 2025. Vaya giros que dan las cosas. Luego de que la semana antepasada el presidente Trump recibiera a Vladimir Putin en Alaska, el lunes 18 de agosto recibió en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al que trató sorprendentemente bien, muy diferente a lo ocurrido en su anterior visita a la oficina oval. Zelensky logró reparar la relación con el volátil presidente estadounidense, cuya ayuda es fundamental para Ucrania. En esta ocasión, Zelensky estuvo acompañado de varios líderes europeos que lo apoyaban en una reunión que representa un evento histórico. En esta reunión se discutieron garantías de seguridad para Ucrania dentro de un esquema que estaría liderado por Europa, y se habló también de un paquete de armas por valor de $90,000 millones conformado por equipamiento estadounidense, pero financiado por países europeos. Se planteó también la posibilidad de una reunión directa entre Zelensky y Putin en las próximas 2 semanas, seguida luego de una cumbre trilateral con Trump. Esto desde luego sin que haya confirmación oficial por parte del Kremlin hasta el momento. Los líderes de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Finlandia, entre otros, participaron y ofrecieron un frente unido en favor de garantizar la defensa y soberanía de Ucrania. Con esto parecería que se acerca la posibilidad de un fin al conflicto armado, pero veo muy difícil que la Rusia de Putin vaya a detener su ofensiva sin conseguir sus objetivos iniciales, que implican obtener el control de los territorios que han ocupado, así que me parece que seguiremos viendo este tema en las noticias durante buena parte del resto del año. Otro evento a notar en el entorno global es el despliegue de barcos de guerra estadounidenses frente a las costas de Venezuela, que incluye 3 destructores de misiles guiados, un escuadrón de asalto anfibio compuesto por buques tan importantes como el USS Iwo Jima, el USS Fort Lauderdale y el USS San Antonio, que estarían transportando algo así como entre 4,000 y 4,500 efectivos, entre ellos cerca de 2,200 Marines, también un submarino nuclear y aviones de reconocimiento P-8 Poseidón. El objetivo que persiguen es interrumpir las rutas de narcotráfico utilizadas por los cárteles latinoamericanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro, especialmente el llamado Cártel de los Soles, recientemente designado como Grupo Terrorista Internacional. Me parece evidente que el despliegue de estos recursos navales no es simplemente para mostrar el músculo, sino para tomar acciones concretas para terminar con el narcorrégimen de Maduro. Hay que notar que después del éxito obtenido con el bombardeo a las instalaciones nucleares de Irán, Trump, éxito para él desde luego, parece más que dispuesto a seguir usando la fuerza sobre los más claros, entre comillas, enemigos que identifican para Estados Unidos, y el régimen de Maduro parece el fruto más fácil de cortar. Veremos qué ocurre en Venezuela en estos tiempos tan complejos que vivimos, y otros gobiernos de tipo similar harían bien en tomar nota de lo que aquí ocurra. Pasando a los temas económicos más relevantes, en Estados Unidos trascendió el foro de Jackson Hole, Wyoming, que reúne a los banqueros centrales del mundo y varios actores principales de la política económica alrededor del planeta. El punto más relevante, que era ampliamente esperado, fue el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que le regaló a los mercados lo que estaban esperando: comentarios que sugieren que podría haber una reducción en las tasas de interés tan pronto como septiembre. Powell dijo que con la política en terreno restrictivo, el escenario base y el cambio en el balance de riesgos, podría permitirse un ajuste en la postura de la política. Powell también dejó ver el final del enfoque de objetivos de inflación promedio, introducida en 2020, que estaría cambiando hacia un enfoque de inflación flexible, lo que otorga mayor discrecionalidad en función del contexto económico a la Reserva Federal. Aunque Powell advirtió que las decisiones seguirán siendo dependientes de los datos y sin un camino preestablecido, los mercados tomaron los comentarios con mucho entusiasmo, como veremos más adelante. Hay que notar que la situación de la economía estadounidense es especialmente compleja para el Banco Central, ya que se están presentando señales contrapuestas en sus objetivos, con el crecimiento del empleo debilitándose,
pero con la inflación comenzando a repuntar y el cambio en la política arancelaria, pues contribuiría a seguir ampliando esta diferencia, es decir, deteriorando el empleo y presionando la inflación. El problema para la Reserva Federal es que persigue dos objetivos que en este caso se contraponen, pero solo tiene un instrumento básico, primordial, diría, que es el control de las tasas de interés de corto plazo. La Fed podría tener que decidir darle prioridad a uno de sus objetivos, sacrificando el otro. Usualmente, todos los bancos y banqueros centrales reconocen que el objetivo de la estabilidad de precios lleva mano es el prioritario, ya que es la condición indispensable, necesaria, para alcanzar los mayores niveles posibles de empleo y crecimiento. Si la Reserva Federal cede a las fuertes presiones del presidente Trump y baja las tasas, corre el riesgo de alimentar un repunte en la inflación que terminaría golpeando más fuerte a los hogares estadounidenses. Todavía quedan varias semanas para la siguiente decisión, así que habrá que estar muy atentos a los datos de empleo y de inflación para ver qué va a hacer la Reserva Federal. Pasando a los mercados, como les comentaba, esta semana tuvimos otra semana con reacciones muy positivas. Aquí pueden ver en la lámina que les presentamos como el viernes, que es cuando se da a conocer el discurso del señor Powell, es cuando los mercados tienen un repunte bastante importante, con el promedio de nuestros 10 índices que pueden ver aquí ganando 0.6% en la semana, y la mayoría de los mercados pues tuvieron ganancias. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un crecimiento de 1.6%, como pueden ver aquí en nuestra gráfica, terminando en las 59.225 unidades. Y nuestro tipo de cambio se apreció de forma importante el viernes, como pueden ver aquí, terminando la semana en 18.58 pesos por dólar. Pasando a los indicadores de la semana en México, pues destacaron desde luego la inflación de la primera quincena del mes de agosto, que diría tuvo buenos resultados. En esta primera gráfica pueden ver que hubo una baja de 0.02% en el índice nacional de precios al consumidor durante este periodo. Aquí pueden ver lo ocurrido en años anteriores en este mismo periodo, en la primera quincena de agosto, y cómo pues fue un buen resultado, mucho mejor al 0.13% que estaba esperando el promedio de analistas y al 0.21% que sería lo usual para esta primera quincena. Buena parte de este resultado se observó por bajas en los precios de algunos productos muy concretos, como el caso del jitomate y del pollo. En el caso del jitomate hay que recordar que en Estados Unidos se empezó a aplicar un arancel al jitomate de exportación mexicano, entonces buena parte de lo que se produce en México y que antes se exportaba a Estados Unidos, pues ahora se está comercializando en el país, y me parece que por eso tenemos esta baja en el precio en estos momentos. En el caso del pollo parece que se está regularizando ahí la producción, que había tenido algunos problemas, y esto ayudó a que la inflación fuera tan benigna en esta quincena. Si vemos los resultados de la inflación subyacente, que recordemos es la parte más estable de los precios ya que excluye los componentes más volátiles, pues también tuvimos un buen resultado en esta quincena, con un 0.09% observado. Se esperaba cerca de 0.15% por los analistas, y lo usual hubiera sido un 0.16%. Entonces aquí también diría que fue un buen resultado en la quincena. Ahora bien, cuando vemos el desempeño de las tasas anuales de la inflación, que aquí pueden ver en esta siguiente lámina, pues la inflación general se mantiene en niveles bajos, 3.49%, dentro del rango aceptable para Banxico, aunque aquí muy probablemente en los siguientes meses va a repuntar por el efecto base de comparación. Pero si vemos la inflación subyacente, quedó en 4.21% anual, todo está por arriba del techo del rango de variabilidad de Banco de México y está en niveles elevados. Si vemos al interior de la inflación subyacente el componente de servicios, que pueden ver en esta siguiente lámina, pues fue 0.10%, muy en línea con lo que observó en promedio durante el periodo previo a la pandemia del 2000 al 2019, aunque como pueden ver del 2000 al 2008 todavía los niveles fueron elevados. Más adelante fueron niveles muy bajos, inclusive con inflaciones negativas. Entonces diría que este incremento en los servicios, si bien fue menor a lo que se observó en 2022 y 2023, pues sí es el más alto si quitamos estos años,
que se ha observado desde el 2011. Entonces, pues no se está comportando tan bien la inflación de los servicios. Y en esta siguiente gráfica podemos ver la tasa anual del componente de servicios, todavía por arriba del 4%, en este caso en 4.43%, sigue en niveles relativamente elevados. En la semana también el INEGI dio a conocer las cifras desagregadas y ya definitivas del PIB del segundo trimestre del año, que pueden ver en esta gráfica de los crecimientos. Se revisó un poquito a la baja, se había reportado 0.7% de variación trimestral desestacionalizada y fue 0.6%, una revisión muy pequeña, que en principio parece un resultado pues bastante bueno, pero hay que recordar que las cifras están bastante afectadas por toda la incertidumbre que ha estado causando los cambios en la política económica en Estados Unidos y también algunos eventos internos aquí en México, entonces hay que tomarlas con la debida cautela. En esta ocasión se presenta la desagregación de las cifras y comenzamos con la agricultura, que como pueden ver en esta gráfica se contrajo con fuerza 2.4%, aunque también aquí puede verse que ha tenido vaivenes importantes en los últimos trimestres. La agricultura representa poco más del 3% de la actividad productiva. En segundo lugar tenemos la minería, que podemos ver en esta siguiente gráfica. La minería representa casi un 4%, poco menos del 4% del total de la producción, y trae una caída fuerte de 1.9%, y no solo la caída de este trimestre es preocupante, sino que ya vemos un franco declive desde el 2023 a la fecha en la producción de este sector. Desde luego la mayor parte de esto se explica por petróleo crudo, que ha venido también a la baja en los últimos trimestres. La construcción, que representa algo así como el 6% de la actividad económica, pues tuvo un buen resultado, un crecimiento del 2.1%, que estaría mejor a los dos trimestres previos. Como pueden ver, todavía estamos por debajo de los picos que se alcanzaron en el 2023 y hay cosas muy curiosas pasando al interior de la construcción, ya que entre sus componentes pues hay contrastes muy marcados. Las manufacturas, por otro lado, como pueden ver en esta gráfica, crecieron con fuerza 0.7%, a pesar de lo cual pues no logran salir de esta situación de estancamiento, como pueden ver aquí en la gráfica desde el 2023 prácticamente. Las manufacturas representan pues poco menos del 21% de la actividad económica del país, y este es un sector que va a estar bastante afectado por los temas comerciales, los cambios en los aranceles. El entorno de incertidumbre pues no es favorable para el desempeño de este sector, así que ya veremos cómo evoluciona. Por lo pronto el resultado pues es relativamente bueno. Al interior de los servicios hay también contrastes muy marcados y me llama la atención. Primero aquí pueden ver el comercio mayorista, el comercio al por mayor, que se contrae con fuerza 1.4%. Este representa poco menos del 10% de la actividad económica, este sector, y pues viene en franco declive desde el 2023 a la fecha, como podemos ver aquí. Entonces podríamos estar observando un cambio en las formas en las cuales se está realizando el comercio en el país, pero como quiera que sea me parece una señal a tener en cuenta, ya que también nos puede estar anticipando un menor ritmo de la actividad comercial más adelante en el futuro. La actividad del comercio minorista, que también representa poco menos del 10% del PIB, pues tuvo un buen resultado, 1.6% en el segundo trimestre. Aquí parece que las cosas van relativamente bien. En lo que se refiere a transporte, también vemos un buen resultado, crecimiento de 1.2%. El transporte representa poco más del 7% de la actividad total de la economía. En servicios financieros también hubo buenas noticias, un crecimiento de 1.3%. Estos servicios representan cerca del 4% del total de la actividad económica y van marchando relativamente bien. Y en lo que se refiere a servicios inmobiliarios, que representan poco más del 9% del PIB, pues también tenemos buenas noticias, un crecimiento del 0.6% del PIB, que como podemos ver aquí mantienen una tendencia positiva en este sector. Entonces lo que estamos viendo en estas cifras son contrastes en algunos de los sectores. Diría que estas cifras no fueron malas, fueron buenas en el segundo trimestre, pero nuevamente hay que tomarlas con dos granitos de sal por todo lo que hemos venido comentando de estas distorsiones que genera la incertidumbre, también distorsiones que se generan sobre las cifras desestacionalizadas. Entonces creo que hay que tomarlas con la debida reserva. Creo que estamos lejos de ver que la actividad económica ya está
repuntando con claridad. Me sigo inclinando a pensar que estamos más bien viendo una economía bastante débil, como lo podemos ver en otros indicadores, y seguramente las cifras del tercer trimestre irán en ese sentido, en confirmar esta mayor debilidad de la actividad económica. También se dieron a conocer los resultados del indicador global de la actividad económica, que como ven en esta gráfica, en junio creció 0.2%. Diría que empieza a mostrar cierta tendencia positiva, pero pues todavía no sale francamente de la zona de estancamiento en la que se ha ubicado. La parte industrial del IGAE pues presentó una baja marginal de 0.1%, sigue básicamente estancada como ven aquí. Y la parte de servicios creció 0.3%, como pueden ver en esta lámina, mantiene una tendencia ascendente modesta, entonces esta parte de la economía parece que mantiene cierto ritmo. Por otro lado, las ventas de las empresas comerciales presentaron malos resultados en el mes de junio. Como pueden ver en esta primera gráfica, las ventas al por mayor cayeron 2.3% y siguen en esta franca tendencia descendente que han mostrado prácticamente desde el 2023, finales del 2023 a la fecha, y ese es un mal resultado. Las ventas al por menor se cayeron 0.4% en el mes de junio, aunque tenían aquí algunos vaivenes pronunciados en los últimos meses. Hay que recordar que lo que está pasando con la incertidumbre mundial está generando estas vaivenes pronunciados en algunos indicadores, y me parece que las ventas reflejan en parte este efecto. También en la semana se dieron a conocer los resultados de la medición de la pobreza que ahora comienza a realizar el INEGI luego de la desaparición de la Coneval. Las cifras presentadas por el INEGI pues han sido ampliamente celebradas como un triunfo de este gobierno y el anterior, a pesar de que presentan un fuerte deterioro en algunos renglones importantes, como la carencia por acceso a los servicios de salud. No me quiero meter en discusiones de la forma en que se mide ni la calidad con la que se recoge la información, pero sí en el fondo de la cuestión. Yo preguntaría si las personas que salieron de la pobreza, de acuerdo a las mediciones, lo hicieron porque están recibiendo un mayor ingreso como resultado de habilidades que desarrollaron o conocimientos que adquirieron, de haber aumentado su productividad o haber conseguido un buen empleo productivo, de haber emprendido un pequeño negocio, o si están produciendo algo de valor para sus comunidades. Si este es el caso, desde luego habría que celebrar, porque esta reducción de la pobreza sería de verdad y sería duradera. Pero si lo que estamos viendo es que estas personas dejaron de ser pobres solo por los apoyos monetarios que reciben del gobierno, entonces habría que darnos cuenta que esta mejoría no solo será transitoria, porque para otorgar estos apoyos se está extrayendo riqueza de los que la producen en perjuicio del futuro, sino que además es un espejismo financiado por el gobierno, ya que estas personas pues quedan fuera del esfuerzo productivo del país. Parafraseando un dicho de sabiduría popular, en lugar de enseñarles a pescar, este gobierno les está dando a la gente vales para pescado, en perjuicio de los que sí van a pescar y del futuro. Mientras tanto, pues la presidenta presentó el café del bienestar, haciendo comentarios que son más dignos de un líder de pandilla que de la más alta oficina del país. Me pregunto, ¿por qué más personas no se preguntan quiénes se benefician de este tipo de negocios desde el poder? Pero en fin, tenemos un pueblo adicto al atole. La semana que inicia vamos a tener mucha información tanto en México como en Estados Unidos. En México comenzamos el lunes con las cifras de la balanza de pagos del segundo trimestre del 2025. Luego el miércoles tendremos la balanza comercial con las cifras ya del mes de julio. El jueves la encuesta nacional de ocupación y empleo también del mes de julio. Y cerramos el viernes con las cifras de la actividad bancaria y las finanzas públicas del mes de julio. Y se presentará también el informe trimestral de Banjico, en el que lo más relevante suele ser el cambio en los pronósticos que tienen para la actividad económica. Veremos si aquí hay alguna modificación. Seguramente que sí, después de conocerse los resultados del PIB de esta semana. Y en Estados Unidos tendremos las órdenes de bienes duraderos del mes de julio, que en esta ocasión habrá que ponerles atención por todo lo que está pasando en el entorno económico allá. Veremos la revisión de las cifras del PIB del segundo trimestre y tendremos también el muy importante reporte de ingreso y gasto personal, en esta ocasión del mes de julio, hacia el día viernes. Este reporte incluye el indicador de inflación más relevante para la Reserva Federal. Entonces ya veremos cómo salen estos datos.
Y con esto terminamos este programa número 427 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.